Lo otro que te quería preguntar es, ¿cómo podemos recuperar prácticas inspiradoras en el contexto actual? Acá en Uruguay, ¿verdad? Estamos con subgrupos divididos, un subgrupo va una semana, la otra mitad del grupo va la otra semana, a veces se repite, se complementa con lo virtual, es decir, hay múltiples modalidades a lo largo del país. Tenemos personas que nos están escuchando desde todos los lugares del país, entonces, en este contexto tan complejo, tan incierto, ¿desde qué lugar crees que podemos recuperar prácticas inspiradoras? Mira, para mí las prácticas inspiradoras tienen algunos rasgos más allá de la presencialidad o este modelo híbrido, ¿no? De grupos chicos. Y voy a rebobinar un poco de lo que vi que se hizo acá en nuestro país, ¿no? Con las difíciles condiciones que tenemos, pues nosotros no tenemos conectividad en todos los lugares, tenemos una brecha muy, muy grande. Incluso en hogares que uno podría decir de clase media, también hubo dificultades porque no había dispositivos para todos los miembros familiares, porque los comparten con los padres y madres. Entonces tuvimos mucha situación de inequidad, ¿no? Que no es nueva, pero que vuelvo a decir, se hizo como mucho más visible, ¿no? Pero me parece que vuelvo a los escenarios, por eso decía rebobino por algo. La lógica de los escenarios digitales no es lineal, se rompió esa linealidad. Y nosotros seguimos enseñando con una lógica bastante lineal, ¿no? La lógica lineal, la didáctica de la lógica lineal es yo enseño, el alumno aprende. Y enseñar es explicar, verificar. Y no es, esta lógica no es la de los jóvenes hoy, ¿no? No es la de la explicación, verificación. ¿Por qué digo que esto pasó? Porque los rasgos de pasar a Zoom o esas plataformas, ¿no? Desde la visión familiar, por ejemplo, porque además soy madre, ¿no? No solo educadora, tengo 3 hijos, es que si el docente no está en Zoom hablando, no hay clase, ¿no? Mm. Este imaginario de, entonces, ¿pero qué clase es esta? Si están divirtiéndose, están jugando, el docente explica. Y la lógica centralista, ¿no? De la explicación como único rasgo, la explicación como transmisión y como único rasgo didáctico, ¿no? Y entonces en esa vuelta a la escuela o en esos pequeños grupos, casi también hay un imaginario que entonces a la escuela hay que volver para explicar, ¿no? Para explicar los temas que no se llegaron a explicar. Y yo creo que esto hay que ponerlo en signo de pregunta, ¿no? Es un año difícil, es un año muy difícil. Hay gente que la está pasando muy mal, acá hay gente sin trabajo, con mucha violencia doméstica, compartiendo, viviendo, bueno, situaciones extremas. Y la pregunta es, y también hay otro imaginario que se instala, por lo menos en nuestro país, que es el de año perdido, ¿no? Se perdió el año. Y yo estoy muy en contra de esto, porque el año no se perdió. Primero porque hubo mucho esfuerzo docente, mucho esfuerzo directivo, de los mandos medios, de todos los mandos, ¿no? Y de las familias y de los chicos sobre todo, por querer aprender. No es un año que se perdió, es un año en el que se aprendió mucho. Pero entonces lo que trae todo esto es una concepción de enseñanza en la cual si no hay un docente explicando en un Zoom o en la clase, no hay Ay, clase. Y si no hay un alumno rindiendo un examen, no hay aprendizaje, ¿no? Y puso en jaque muchas de estas ideas, pero sobre todo ideas sociales. Nosotros hace tiempo, ¿no? Pedagogos, pedagogas, docentes que venimos combatiendo que la evaluación no es solo certificación y acreditación. Pero hoy esto es algo que se puso socialmente. Y bueno, hay muchas clases de Zoom. Si yo digo, si tuviera que hacer una clase inspiradora por Zoom, haría algo que tiene que ver con la gamificación, por ejemplo, que a mí me encanta porque captura rasgos que tienen que ver con los videojuegos, y en los videojuegos tenés desafíos que pueden dar cuenta de trayectorias distintas, y puedo plantear 3 desafíos distintos para 3 trayectorias distintas, con desafíos y con niveles, o puedo plantear prácticas transmedia con relatos rotos, no lineales, en distintas plataformas donde el rol del estudiante es de prosumidor activo, de escritura, de expansión, ¿no? Y la realidad es que lo único que no haría es consolidar ese modelo del Zoom del docente explicando. Por supuesto se necesitan explicaciones didácticas, por supuesto, pero no es el único modo de enseñar.
ni es el único modo de aprender, porque muchas veces explicamos y nuestros alumnos no aprenden, y a veces aprenden cuando no explicamos, y esa linealidad se rompió. Entonces, todo lo que rompa esa linealidad, todo lo que sugiera que enseñamos de múltiples maneras, que aprendemos de múltiples maneras, que se puede jugar aprendiendo, que se puede desafiar la lógica lineal, que podemos aprender con desafíos, que podemos aprender con insignias, que podemos aprender resolviendo problemas, y sobre todo, no sé qué pasó ahí en Uruguay, acá lo que pasó es que hubo muchas experiencias didácticas de los alumnos solos, solas. No hubo grupalidad, se perdió la grupalidad. Y entonces el desafío es cómo pensar en esos pequeños grupos, aún en Zoom, cómo recuperar la grupalidad chiquita del pequeño grupo y la grupalidad de todo un grado, de toda una división, de todo un año, ¿no? Pero es un desafío enorme, porque si no lo hacemos estamos fortaleciendo el aislamiento, en lugar de rompiendo, ¿no? Con esa sensación de aislamiento y soledad que hoy, sobre todo acá lo vemos en la escuela secundaria, que la están pasando un poco mal, porque no tienen ese grupo, ¿no? Y bueno, y concebir que la escuela es más que contenidos. Y yo creo que esto fue otro de los rasgos tan interesantes, la escuela como un lugar de encuentro, como un lugar social, como un lugar de valores, como un lugar de abrazos, como un lugar querido, ¿no? Docentes que extrañamos la sala de maestros, porque es ahí donde conversamos y tomamos un mate, alumnos que lo que extrañan es volver a la escuela para abrazarse, no porque les falta un contenido más o un contenido menos. Y cuando entendamos eso, toda práctica va a ser inspiradora, porque va a pensar lo grupal, va a pensar lo vincular en relación con lo cognitivo, con lo cultural, con lo social, con lo didáctico, en una trama mucho más compleja, que va más allá del contenido, que une lo que digo, ¿no? Que une lo emocional, lo cognitivo, lo curricular. Y cuando entendamos que no importa si aprendieron un contenido más o un contenido menos, pero sí que se revalorice qué se aprendió, porque se aprendió muchísimo este año. Amerita unos segundos de silencio para pensar. Sí, sí. Yo voy a tomar agua, aprovecho un poquito.